Claro. ¿Está grabando? Ya está. Pero no, sí, ya está. Igual tomar el screenshot de este porque no lo grabamos. Pero ya está. Entonces, acuérdate, ¿no? Cuando se establece estado inicial, la energía interna en el punto final es igual a la energía interna en el punto inicial, ¿no? Nada más, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Me avisas para pasar al siguiente? Ya, profe, ya le tomé screenshot ya. Y ahora estamos grabando. Y vamos a pasar al segundo problema, que sí es como que medio, es una gráfica, si no me equivoco. Sí, dice, para el ciclo representado, bueno, está el ciclo. Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo más o menos. Este es un problema, no te dan datos, pero es más análisis, ¿no? Sí, más teórico ya. Vamos a dibujar más o menos una flecha acá. Ahí está. A ver. No, ya. Esta flecha. Ya. Y otra acá. Más o menos. Así. Y ahí me está diciendo que, a ver, es versus qué. A ver, dice volumen contra temperatura. Ya. Este es volumen, temperatura. Y me está dando, ya, de 1 a 2, después sube ya. De 1 a 2, así. 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 Luego sube. Así. Luego viene así. Y luego así, ¿no? Más o menos está así. Ya. Ya está. Y me está dando los puntos, ¿no? Está diciendo que 1, 2, 3, 4, ya. Uy, vamos a poner, ya. 1 al 2, pasa al 3, el 4, ¿no? Esto vamos a arreglar un poquito. Está mejor. Dice, ya, mete la gráfica. Perfecto. Para el ciclo es un ciclo, obviamente, porque el inicio, que es el punto 1, y el fin, ¿no? Están unidos el mismo punto, mira, inicia acá y acaba aquí, están unidos, ¿no? Es un ciclo cerrado. Por lo tanto, cuando representemos esto en cualquier gráfica, porque las gráficas pueden ser volumen versus temperatura, presión versus temperatura, o volumen con presión, el ciclo tiene que ser cerrado, ¿no? Identifica cada etapa en el ciclo, ya. Si yo tengo una gráfica, volumen versus temperatura, que es lo que me está dando acá, tengo que fijarme nomás. Vamos a poner acá, si yo tengo una gráfica, volumen, temperatura, y me dan una línea así, puedo darme una línea así también, una línea así, volumen versus temperatura, o pueden darme una línea así, ¿no? Así, o sea, diagonal, ¿no? El mismo gráfico, volumen, temperatura. Ya, entonces cuando me dan una línea así, el proceso es, hay 3 procesos, ¿no? O 4, pero vamos a ver 3 ahora. Cuando me dan una línea así, veo que el volumen es el mismo, ¿no? El volumen solo toma un punto, ¿no? Entonces, como el volumen constante es isocórico, ¿no? Isócoro. Isócoro. Y es lo mismo que me diga que el volumen es constante. ¿Por qué? Porque el volumen está tomando solo un valor acá. Lo corta en un valor nomás. Por eso es constante. Y entonces, ahora cuando la línea así es vertical, veo que solo está tomando un valor de temperatura, ¿no? Entonces, isotérmico, ¿no? Isotérmico. Ya está. Bueno, y si es isotérmico, la temperatura es constante, ¿no? Ya está. Constante. Finalmente, si es así, veo que hay varios valores de volumen, varios de temperatura. Eso es lo que Ya está. Listo. Queda el proceso isobárico. Isobárico. Cuando es diagonal, en un B versus T, es isobárico, o sea que la presión es constante, ¿no? Presión constante. Ya está. Entonces, según esto, ¿este proceso qué es? A ver, ¿tú qué me dices? El 1-2. El problema 2, ¿no? Es isocórico. Isocórico, ¿no? Isocórico. O isócoro. El 2-3, ¿qué será? Isotérmico. Claro, porque la temperatura, ¿no? Isotérmico. Isotérmico. El 3-4, De nuevo, isócoro. isócoro, ¿no? O isocórico también está bien, ¿no? En realidad el nombre es el mismo.
Isócoro, ¿no? Solo que lo he puesto para cortar. Y finalmente, el que está acá, ¿qué es? ¿Iso qué? Es isobárico. Isobárico, ¿no? En esta gráfica es isobárico, perfecto. Ya está, el isobárico, ya. Pues sería la parte A, ¿no? Esa es la parte A, mejor dicho. La parte A, 2A. Me piden la B ahora, ¿no? La A está pasable, la B ahora. Ahora, quieren que represente este ciclo, pero ahora en vez de B versus T, P versus T, ¿no? Entonces, tenemos que guiarnos por la teoría. Ya tenemos esto. Esto solo sirve para este proceso, ¿no? Esto es para este proceso. Ahora vamos a graficar la B. Igual, ¿no? Vamos a hacer nuestros ejes simétricos. Uno por acá, otro por acá. Ya está. Y metemos acá. Ya está, ¿no? Ya está. Pero ahora quiere que hagamos P, o sea, presión versus temperatura, si no me equivoco, ¿eh? Ajá, presión versus temperatura. Presión, temperatura. Y entonces hay que acordarnos un poco acá, ¿no? Igual, ¿no? Solo que hay otras reglas, ¿no? Rápidamente, tengo un diagrama. Son tres casos también, ¿no? También tengo acá uno, tengo acá otro, y tengo acá otro, ¿no? Los tres son P versus T, presión, temperatura. Presión, temperatura, presión, temperatura, ¿no? ¿Sí? Ahora, si es así, tenemos un caso, así, otro, igual acá, es el mismo así, y así, ¿no? Entonces, si es el primero, veo que solo tuvo un valor de presión, entonces es isobárico, ¿no? Isobárico está. Estamos construyendo la gráfica. Isobárico, la presión constante. Isobárico, presión constante. Si tiene un valor de temperatura, será isotérmico. Isotérmico. O sea que la temperatura es constante. Y bueno, si acá toma varios valores de presión y temperatura, pues lo más probable es que lo que sea constante es el volumen, entonces isócoro, ¿no? Isócoro, ya está. O isocórico, ¿no? Sería volumen, ¿no? Volumen constante. Entonces, de acuerdo, ahora vamos a hacerlo al revés, ¿no? Acá me daban la gráfica y yo analizaba, veía qué era, ¿no? Ahora al revés, ahora me están diciendo, ahora a partir de estos datos, porque estos son los datos, ¿no? Voy a armar la gráfica, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero unir el punto 1 y 2, ¿qué tendría que ser? El punto 1 y 2 es isócoro, entonces el punto 1 y 2 tiene que ser una diagonal, porque según esto, el isócoro es una diagonal. Entonces, vamos a una diagonal así, ya está. Más o menos así, ¿no? Listo, un poquito más echada en realidad, ¿no? Así, ya está. Ya, ese es el punto 1 a 2, ¿no? Es el punto 1, punto 2, ¿no? Así, ya. Ahora, el punto 2 y 3, de 2 a 3 es isotérmico. Isotérmico, ya. Si es isotérmico, eh, ¿cómo iría? Una línea, ¿no? Hacia arriba. Claro, hacia arriba, ¿no? O puede ser hacia abajo también, en realidad no se sabe, ¿no? A ver, vamos a analizar. Mm, a ver, el primer hilo isocórico, ya. Ya está, a ver. Vamos a ponerlo para arriba en realidad, o para abajo, ¿eh? Creo que va para abajo, a ver. Si es isotérmico, ya, déjame ver. Sí, ya, entonces acá del 2 al 3 es isotérmico, ¿no? Ya. Pero acá hay que analizar, porque si la presión isotérmico, si el volumen aumenta, ya. Mira, entonces, no, el volumen y la temperatura tienen que analizarse también, ¿no? Como lo he dicho por acá, creo. Cada vez para abajo, ¿no? Claro. Porque si del 2 al 3 en este caso es isotérmico, pero nos damos cuenta, acuérdate que, vamos a poner por acá, la presión es inversamente proporcional, espérate, inversamente proporcional al volumen. O sea que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Igual al revés, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Es el inverso, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos poner así, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque en esta gráfica
Si nos damos cuenta en el isotérmico, el volumen está aumentando. Pero como el volumen está aumentando, ya, y este eje de presión, entonces tiene que estar al revés, ¿no? Porque son inversamente proporcionales. O sea, si uno sube, el otro baja. Si uno baja, el Hacia otro sube. abajo. Hacia abajo, ¿no? ¿Se entendió, no? Sí, profe, sí. Ya está. Ya hacia abajo. Pasamos así, ¿no? Un poquito más abajo. Así, en plan. Ya. Ahora este es 2 a 3, ¿no? Ya, ahora sí, de 3 a 4 isócoro, ¿no? Otra vez. Como acá, bueno, acá es normal, ¿no? Acá es normal, isócoro va por allá. Va arriba, perdón. Como isócoro tiene que ver una línea diagonal, ¿no? Lo hacemos así. Ahí más o menos. De 3 a 4. Y de 4 a 1, pues es a ver, de 4 a 1 es isobárico acá, mira. Según acá es isobárico. Pero acá el isobárico se representa por una línea, solo que está al revés, es así, ¿no? Así, algo así. Entonces ya está, ¿no? Punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4, y acá regresamos, ¿no? Está al revés, ¿no? No sé si te das cuenta, está al revés. Está al revés, ¿no? Entonces, esta es la gráfica construida en un diagrama presión-temperatura. También se puede hacer en un diagrama presión-volumen. Hay que analizarlo más así, ¿no? Ojo que esto solo funciona para esta gráfica, ¿no? Así como esto funciona para esta, ¿no? Acuérdate, la relación de presión y volumen es al revés. Presión y temperatura normal, volumen y temperatura normal, pero presión y volumen sí es al revés. Si uno sube, como en este caso el volumen sube, el otro baja, ¿no? Porque es al revés, ¿no? Entonces, esa es la respuesta y esta es la respuesta, ¿no? No sé si se entendió. Sí, profe, sí. Ya está, ¿no? Vamos a hacer el siguiente. Un 4 nomás, ¿no? Ya. Sí lo voy a copiar. Entonces, bueno, acá sí me piden varias cosas, ¿no? Ya. Vamos a ponerlo acá. A ver, ¿dónde está? Está. Ya, justo, ¿no? Y acá sí necesitamos espacio. Acá tenemos que tener en cuenta algunas cosas también. Me dice, problema 3. Un recipiente contiene 1000 gramos de oxígeno. Vamos a poner los datos por acá. Me están diciendo que, vamos a poner primero esto por acá. El primero que el gas es oxígeno, O2 ya. Es importante. Es un gas diatómico. Vamos a ponerlo por si acaso, ¿no? Diatómico porque tiene dos átomos, ¿no? El 2 abajo, diatómico. Y ya está. Dice que la masa es 1000 gramos. Bueno, vamos a dejarlo en gramos, 1000 gramos. 1000 gramos, ¿sí? Inicialmente tenemos temperatura inicial. Tenemos tres procesos, mira. Tres procesos, ¿no? Ya está. Entonces, en el proceso 1, llamémosle proceso 1, de 1 a 2, mejor dicho. Proceso de 1 a 2, tenemos los siguientes datos. Como nosotros trabajamos sistemas cerrados, o sea que lo que quiero decir sistemas cerrados es que la masa no cambia, ¿no? La masa es constante, ¿no? Puede pasar por varios puntos, pero la masa no se va, no es que comienza con 1000 y acaba con 900, ¿no? No, la masa inicia en 1000, acaba en 1000. Por eso es sistema cerrado, ¿no? Y al ser sistema cerrado, entonces la masa es igual para todos los procesos, la masa no cambia. Ya me dice que inicialmente, o sea, de 1 a 2, se entiende que inicia con 1 a 2, la presión, me da la temperatura inicial y la presión inicial. La temperatura inicial vamos a pasarla a Kelvin de una vez, sería 298. Y la presión, bueno, 100 kilopascales. Son en kilopascales, ¿no? ¿Por qué nos conviene? Bueno, está. ¿Sí? Ya. Pero me dice que hasta, por acá la presión 1 es 2, ¿no? Esta es la presión 1, temperatura 1 inicial, ¿no? Temperatura 1, presión 1. Pero dice que en el proceso 1 pasa hasta una presión de 500, la mitad. Digo, 5 veces, no pensé que era 1000. 500 kilopascales. ¿Ya? Ya. Proceso 1 a 2, ¿no? Ya está, vamos a ver más chiquito. Ahora, de 2 a 3, a ver. Vamos a verlo por acá. De 2 a 3. Ah, y encima de este proceso es isócoro, ¿no? Si es isócoro, el de 1 a 2, el volumen es volumen constante. Isócoro.
De 2 a 3 me dice que es adiabático. Ya, adiabático. Adiabático, ya está. Adiabático, ya. Entonces, y me están dando algunas cositas, ¿no? Adiabático. Y me dicen que, no, no me dicen nada, sino que aplique Poisson, ¿no? Bueno, el coeficiente de Poisson. Y de 3 a 1 isobárico, ¿no? Pero acá vamos a hacerlo de 3 a 1, que es el que cierra el ciclo. Isobárico es cuando la presión es constante, ¿no? Y el adiabático, dicho sea de paso, es cuando el calor es cero, ¿no? El adiabático es cuando el calor, acá lo justo quería abrir esto. Adiabático es calor cero, ahí está, ¿no? Eso es adiabático, ¿no? Calor cero. Calor igual a cero, ¿no? Ya. A ver, me dice que calcule temperatura en 2 y en 3. Temperatura 2 y temperatura 3. Volumen 1 y volumen 3, dice. Ya, volumen 1 y 3. Claro, porque acá el volumen es constante. Ya. Entonces, es fácil, ¿no? Porque vamos a llegar acá, a ver. Me piden temperatura 2 y 3. Entonces, como es volumen constante, se puede aplicar la fórmula. Creo que lo tengo acá. Dame un segundito, a ver, lo tengo en carpetas, todo USB. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carpetas, carpetas. Acá está. Química inorgánica, formulario, formulario, formulario. Pero justo lo tengo. Ya, entonces, cuando el volumen es constante, para que te puedas guiar, no sé si se ve bien esto. Un poquito, ya. Me está diciendo que el volumen es constante. Entonces, cuando es constante, puedo aplicar la fórmula de presión sobre temperatura, ¿no? La que dice acá, ¿no? Está volumen constante. Entonces, cuando el volumen es constante, se puede aplicar esta fórmula. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Entonces, aplicamos esto, ¿no? Acá decimos que ¿está? Presión 1 entre temperatura 1 es igual a la presión en 2, temperatura 2. Esto me da, evidentemente, presión 1, 100 kilopascal. Nos fijamos que está en la misma unidad. Si está en la misma unidad, normal. Ya, 100 kilopascal. Temperatura 1 es en Kelvin siempre, 298. Y grados Kelvin, ¿no? ¿Sí? Y acá pues la presión 2 sería 500, ¿no? 500 kilopascal. Acá vamos a hacer una línea para separar. 500 kilopascal sobre temperatura 2, ¿no? Que no, acá me piden temperatura 2, ¿no? Temperatura 2. Hacemos el aspa. Y por acá nos sale que la temperatura U sería nada más multiplicar 500 por 298 y dividirlo entre 100, ¿no? De 500 por 298 entre 100 me da un número gigante, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Porque está aumentando 5 veces la presión. Sería 1490 grados Kelvin, ¿no? Ya tengo temperatura 2, ya está. Ya tengo la primera, ¿no? Primera respuesta. Entonces, tenemos temperatura 2. Vamos al adiabático, a ver qué podemos hacer. ¿Qué me piden del adiabático? Me piden volumen. Ah, no, acá me piden el volumen también. Ya, el volumen. Bueno, el volumen lo podemos hallar. ¿Con qué? A ver, vamos a. Ah, ya, con pavo ratón, pues, ¿no? Con pavo ratón. El volumen 1. Acá el volumen 1 es el volumen constante, ¿no? Volumen 1 sería el volumen constante, porque es el único volumen que existe. Entonces, el volumen 1 lo podemos hacer con pavo ratón, ¿no? Para hallar el volumen, vamos a aplicar la fórmula de pavo ratón. Compresión 1 por volumen 1 será igual a R por la temperatura 1, si estamos usando 1, todo 1, por las moles, ¿no? Que las moles sí no cambian, ¿no? Entonces, como no tenemos masa, hay que pasar las moles, ¿no? Hay que recordar que ese dato, las moles serían igual a la masa entre la masa molar, ¿no? La masa es 1000 y la masa molar, siempre en gramos, y la masa molar sería, el oxígeno, su peso atómico es 16, pero como hay dos oxígenos sería 32, ¿no? 1000 entre 32, y de eso nomás sacamos las moles, ¿no? Serán 1000 entre 32, 3.125, ¿no? 3.125, sí, mol. Y está, ¿no? Tenemos todo, ¿no? Reemplazamos nomás, presión 1 sería, pero la presión acá está en, ya no importa, 100 kilopascal, y de 100, vamos a ponerlo por acá, ya, sí, casi, ya, 100 kilopascal por volumen 1. Cuando la presión esté en kilopascal, me conviene usar el R. Si la presión está en kilopascal, ¿verdad? Entonces significa que el R vale, recuerda que el R depende de la presión, 8.314
por 10 a la menos 3, ¿no? A la menos 3, kilojoules entre mol Kelvin. Un dato extra, ¿no? No, pues, ya. Entonces es un dato, ¿no? Un dato extra, ¿no? Que hay que recordar, ¿no? Acuérdense que la presión y la R están unidas entre sí, ¿no? Un dato, ¿no? Dato. Ya está. Entonces acá el R sería 8.314 por 10 a la menos 3. Vamos a borrar esto. Ya. Y acá vamos a hacer una línea nomás. Ahí está, ¿sí? Y ahí. Por la temperatura 1, que en este caso era 298, por 298, y por las moles, que es 3.125, ¿no? Entonces el volumen va a salir, volumen 1, vamos a calcular, sería toda esta multiplicación entre 100, ¿no? Y acuérdense que cuando la presión está en kilopascal, eso me dice que el volumen va a ser en metros, me va a salir en metros cúbicos. Y así como cuando la presión está en atmósferas, el volumen me sale en litros, cuando la presión está en kilopascal, el volumen va a salir en metros cúbicos. Esas son algunas cosas que hay que tener claro, ¿no? A veces no te lo dicen, ¿no? Pero sí hay que tener un poquito claro eso. 298 por 3.125 entre 100, ¿no? Pues esto me sale 0.077, ¿no? Y me va a salir metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos. Tengo la siguiente respuesta, ¿no? De hecho, vamos a resaltar las respuestas para que diferenciarlas. Ya está. Me piden esto. Me piden esta que está acá. Y me piden la temperatura 2, ¿no? Está. Estamos calculando las respuestas. Ya está, ¿no? Tenemos esta. Tenemos volumen 1. Me falta hallar temperatura en 3. Y volumen en 3, ¿no? Ya. Entonces acá pero para llegar a este punto tenemos que, ¿no? Pasar por acá, ¿no? Ya. Entonces, vamos a... ya. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta o todo está claro hasta acá? Sí, todo claro, profe. Ya, todo claro está bien. Ya. Ahora, vamos a la diabática, a ver qué pasa, ¿no? A ver, acá tenemos temperatura 2, ¿no? Y tenemos la presión 2 también, ¿no? La presión 2, que era la que vamos a sacar allá. Y tenemos el volumen, ¿no? El volumen 2, que sería, a ver, la temperatura 2, vamos a hallarla, ¿no? A ver, entonces la temperatura acá sería, ¿cuánto sería? La que llamamos acá, pues, ¿no? 1490, ¿no? 1490 Kelvin, ¿no? ¿No? La 2 la sacamos de acá, ¿no? A ver, tenemos la presión en 2, que es la que acá, ¿cuánto era la presión? 500 kilopascal. Y el volumen en 2, pero como acá el volumen es igual para todos, entonces acá el volumen 2 va a ser igual al volumen 1, porque cuando acabe este proceso el volumen es el mismo, sería 0.077, ¿no? Metro cúbico, ¿no? Ya está. A ver, tenemos acá la presión, ya. ¿Qué podemos hallar acá? A ver, podemos usar la fórmula, a ver, podemos usar la fórmula, tenemos acá dos fórmulas, ¿no? Podemos usar la fórmula de, a ver, cuando me dicen Poisson, a ver, cuando me dicen Poisson es porque tengo que aplicar, vamos a bajar esto. A ver, ¿qué significa que use Poisson? Poisson me dice que puedo hallar un coeficiente Y dividiendo CP entre CB, ¿no? CP entre CV. Ya está, ¿no? Ese es Poisson, ¿no? Y el CP y el CV pues dependen del gas, ¿no? Si es monoatómico, si es diatómico. Depende del gas, ¿no? Entonces vamos a calcular eso, ¿no? A ver. A ver. ¿Dónde está? Está acá. Ya. Acá está, ¿no? CP y CB, ¿no? Si el gas es monoatómico, tenemos los valores de CP y CB, acá está, ¿no? Pero como el oxígeno, el O2 es diatómico, ¿no? Diatómico.
el CV vale 5 medios por R y el CP 7 medios, ¿no? Entonces, queremos hacer esto acá. Acá el Poisson sería, vamos a hacer una línea acá. El coeficiente de Poisson, que es Y, sería CP entre CV, ¿no? O sea que Y va a salir, CP queda 7 medios por R y el CV 5 medios. Y por R, ¿no? Todo lo que sea igual se va. En este caso se va a ir el R y el 2. Me queda 7 quintos. Ya está. O sea que lleva el 7 quintos. A ver. 7 sobre 5. O lo que es lo mismo, si dividimos me sale 1.4, ¿no? 1.4. Cualquiera es válida. Ya, ahora no me dan ninguna fórmula acá. Ya, si es adiabático, ya. Como me están pidiendo temperatura en 3 y volumen 3, ya, entonces acá la presión es la misma. Ya, entonces, cuando la presión es constante, podemos usar la de que es este volumen entre temperatura, ¿no? Volumen temperatura es igual a volumen en A entre temperatura de A, volumen en B, temperatura de B, ¿no? Ya está. Pero, como nosotros estamos en un ciclo, ¿no? Porque acá es un ciclo, incluso lo podemos dibujar. Acá vamos a dibujarlo. Si dibujamos así un ciclo, normalmente los ciclos son presión versus volumen, ¿no? Si dibujamos un ciclo presión versus volumen, que es lo más común, el primero sería volumen constante, entonces el de 1 a 2, como es volumen constante, vamos a dibujarlo con rojo, sería algo así, una línea, ¿no? Una línea así, porque es volumen constante. El punto 1 va al punto 2. Ahora, el de 2 a 3 adiabático. Los adiabáticos normalmente son curvas, ¿no? Puede ser así, ¿no? Algo así sería. Y el punto 2 va a bajar al punto 3. Y finalmente el otro expresión constante, ¿no? Sería algo así, ¿no? Y ya está. Bueno, acá no era necesario usar Poisson, ya. Entonces, ya, entonces mira. Si nosotros dibujamos, de 1 a 2 tenemos el volumen constante. ¿Qué más? Ya está. De 2 a 3 es adiabático, ya. Entonces, acá usamos, ya. Vamos al que está acá, porque está más. De 3 a 1, presión constante. Creo que no era necesario usar el adiabático, ya. Entonces, acá mi inicio va a ser, ¿cuál va a ser mi inicio? El punto 3, bueno, perdón, el punto 3, ¿no? La gráfica presión constante va a ser mi punto 3. Mi inicio va a ser el punto, el punto P3, digamos, el punto 3. Y mi fin va a ser el punto 1, ¿no? Porque es un ciclo, está cerrado. Acá dice, ¿no? Pasa de 1 a 2, de 2 a 3 y regresa de 3 a 1, ¿no? 1 a 2, 2 a 3, de 3 a 1. Entonces mi fin va a ser, para esto va a ser mi punto 1. Mi punto 1, ¿no? Entonces acá vamos a ver cómo es, ¿no? A ver, yo tengo, lo bueno es que en el fin, yo ya tengo valores conocidos. Por ejemplo, yo acá tengo mi presión en 1, mi temperatura en 1. Mi presión en 1 sería la misma que acá, pues, ¿no? 100 kilopascal. 100 kilopascal. Ya está. Y mi temperatura en 1 va a ser la misma temperatura que estaba acá, 298, ¿no? 298. Ya está. Solo me piden, me falta nomás volumen en 3 y temperatura en 3, ¿no? Ya. Entonces, vamos a verificar esto acá arriba porque necesito el espacio abajo. Presión, volumen. Y acá graficamos rapidito. Voy a borrar eso para poder analizar Poisson, ¿no? Para buscar relaciones que me den al menos un valor de PIB, ¿no? Se puede eliminar, ya. Entonces acá es el punto 1, punto 2, baja por acá, el punto 3, ¿no? Ya está. Borramos acá. Y ya está, ¿no? A ver, acá, según Poisson, tenemos 3 relaciones, ¿no? Acá están las relaciones. Acá está, ¿no? Bueno, 2, ¿no?
presión por volumen, vamos a poner acá mejor. La primera relación, presión en 2 por volumen en 2, pero el volumen tiene que estar elevado a la Y, es igual a la presión al final, que en este punto, que en este proceso el punto final es 3, ¿no? Acá está. Sería presión en 3 por el volumen en 3, pero el volumen tiene que ser elevado a la Y, ¿no? Entonces acá vamos a sacar una relación, a ver qué nos sale, ¿no? Tengo presión 2, sí, 500. 500 por el volumen en 2, que sería 0.077 elevado a la Y, ¿no? Que sería 1.4. Es igual a presión en 3, no la tengo. Ya. Y y el volumen en 3, tampoco lo tengo, ¿no? Ya. Muy bien. Pregunto, ¿cuánto vale la presión en 3 acá? A ver, ¿cuánto vale la presión en 3? ¿Cuánto vale? Como esta línea que está acá, esta línea, vamos a poner por acá, esa presión constante, entonces acá significa que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 3, porque la presión es constante. Entonces acá la presión en 3 va a ser 100 kilopascal, la presión no cambia. Entonces de ese dato, yo ya puedo saber que esta presión en 3 es 100, ¿no? 500 por 0.0, ¿sí? 77 elevado a la 1.4 sería igual a la presión en 3, que es el 100 kilopascal, por el volumen en 3 elevado a la 1.4, ¿no? Que era 1.4. ¿Hasta era una duda o todo claro? ¿Se entiende por qué ¿Se entiende esta parte? Sí, ¿no? Sí, sí. Ya está. Y bueno, ya hay un volumen de 3, ¿no? Despejamos nomás, el volumen de 3, vamos a despejar, sería, ya está, sería la raíz. Entonces, raíz está 1.4 de 500, vamos a poner acá, 500 por 0.077 elevado a la 1.4, y esto entre 100. Ya, esto me da un volumen 3 igual a, como el volumen aumenta, el volumen tiene que ser mayor y sale mayor, ¿no? Sale 0.24, ¿no? 24.3, 243. Se conserva la unidad, si el volumen está acá en metros cúbicos, acá tiene que ser en metros cúbicos, ¿no? Ya está. Y entonces, ya está, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, vamos a poner esto por acá, un poquito más chiquito. Acá tengo mi volumen en 3, y esta es mi presión 3. Vamos a arreglar acá para que no se confundir. Presión en 3 es igual a presión en 1. Sí, 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 en kilopascal, ¿no? Ahora mi volumen en 3 ya lo tengo, 0.243 metros cúbicos, que era Kelvin, me olvidé. Ya, listo. Acá me piden ya tengo la temperatura, ya tengo el volumen en 3, ¿no? Ya tengo lo que me piden, es una respuesta, ¿no? Una respuesta, vamos a resaltarla para no olvidarnos. Y acá también tenemos volumen en 3. Me falta la temperatura en 3 nomás. Ya está. Y para eso podemos aplicar lo siguiente, ¿no? Acá está. Porque si este es el punto 1, vamos a ver con color morado. Acá puedo tener mi volumen 1, ¿no? ¿Cuánto es mi volumen 1? El volumen que está acá, pues, ¿no? 0.077, ¿no? Y bueno, me piden la temperatura en 3, sí, que no la sé, pero la puedo hallar, ¿no? La puedo hallar, que temperatura en 3, no sé cuánta es, ¿no? Como la presión es constante, puedo aplicar la fórmula. Vamos a ver, cuando la presión es constante, acá está. Presión constante está. Ve el volumen entre temperatura, ¿no? Entonces, volumen inicial, volumen. ¿Cuál es mi inicio acá? Mi inicio es el 3, ¿no? De 3 pasa a 1. Volumen en 3, entre temperatura en 3, sería igual a volumen en 1, entre temperatura en 1. Y esto me da, consiguiente, volumen en 3, ¿cuánto es? 0.243 metro cúbico, entre temperatura en 3, que no la sé, es igual a volumen en 1, 0.077, ¿sí? Metro cúbico también, y esto entre el valor de la temperatura en 1, que es 298 Kelvin, ¿no? Ya está, y acá pues hacemos el aspa,
Y nos salimos con la sorpresa de que la temperatura en 3 saldría, tiene que ser mayor a 298, obviamente, a ver. Sería pues, sería 0.243 por 298 y esto entre 0.077. Sí, sale mayor, ¿no? Sale 900 y 940.44. La unidad se conserva, sería el Kelvin, ¿no? De esta manera tenemos las 4 cosas que nos piden, ¿no? Esta también es una respuesta. Ahí está. Bien acá, ¿no? Tengo volumen 1. Ahí está, volumen 1, volumen en 3, ahí está. Temperatura en 2 y temperatura en 3, ¿no? Ya está. No sé si hay alguna pregunta aquí, ¿todo claro? Usamos Poisson también, ¿no? Este es Poisson. Sí, todo claro, profe. Ya, perfecto. Finalmente, vamos a hacer el último problema. Ya está, entonces, bueno, estamos grabando, no hay problema. Sí, vamos a hacer el último, a ver, ¿qué es esto? Ah, ya, parecido, ¿no? Vamos a ver. Si se puede copiar. Ya, aire inicialmente, ya, mira, ese problema, último problema. Bueno, me dice lo siguiente, ¿no? Aire, inicialmente, ya, a 140 kilopascal, 25 grados, que ocupa un volumen, ahí está. Experimento de proceso reversible, de etapa 1 o 2 a presión constante. De nuevo tenemos eh, dos etapas, ¿no? Ya, dos etapas tenemos. Tenemos la etapa 1 o 2, ¿no? 1 o 2, que me dice que es a presión constante, y la etapa 2 a 3, o sea, la etapa por acá, 2 a 3, ¿qué es a qué? Isotérmico. Si es isotérmico es temperatura constante, ¿no? Ya está, entonces ahí no podemos, ya sabemos qué fórmulas podemos usar, ¿no? Para nuestra conveniencia, ¿no? En este caso, ya está, ¿no? Entonces me está dando iniciales, ¿no? Entonces acá, obviamente lo inicial va a ser acá, me dan P1. P1 sería, ¿cuánto es? 140 kilopascales. Kilopascales. Temperatura 1, que es 25, pero en Kelvin sería 298. Y volumen 1, que es ¿cuánto? 0.028 metros cúbicos, ¿no? Ya está. Dice la presión constante durante el cual se realiza un trabajo, se realiza un trabajo de 10,5 kilojoules, ¿no? O sea que acá, en este que está acá, el trabajo W es, ¿cuánto? 10,5, ¿no? 10,5 kilojoules. Pero como el trabajo se realiza, dice, se realiza, durante el cual el trabajo, o sea, el sistema realiza un trabajo, el sistema, en esta etapa, la etapa realiza un trabajo, entonces el trabajo es negativo, ¿no? Todo lo que realiza el sistema es negativo. Entonces menos 10, ¿no? Ya está. Dice, posteriormente en la etapa 2-3 es comprimido isotérmicamente, bueno, temperatura constante, hasta alcanzar el mismo volumen inicial, ¿no? Ya, entonces acá me piden el calor en la etapa que está acá y el trabajo en la etapa acá, ¿no? Ya. Entonces acá voy a tener obviamente presión 2, temperatura 2, volumen 2 y probablemente, acá vamos a poner los datos, y probablemente presión 3, volumen 3, temperatura en 3, al revés, ¿no? Temperatura en 3, volumen en 3. Ya. Me dice que posteriormente en la etapa 2-3 es comprimido hasta alcanzar el mismo volumen inicial. El volumen inicial es V1. O sea que acá el volumen es igual a V1, pues volumen inicial, ¿no? Que me da dando 0.028 metros cúbicos. Ahora, acá obviamente voy a tener una presión 2, una temperatura 2 y un volumen 2, ¿no? Pero como es presión constante, la presión no cambia, pues la presión 2 sería 140 kilopascal, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? ¿Sí? Y bueno, tenemos esto, ¿no? Como me está dando el trabajo me sirve para hallar los volúmenes, ¿no?
Ya está, claro. Entonces, con color negro, ya. Acuérdense que cuando es presión constante, el trabajo, vamos a hacer un poquito más grueso, el trabajo, ya está, es igual a menos presión por la variación de volumen, o sea, por volumen final menos volumen inicial, ¿no? Ya está. Entonces, a partir de esta fórmula que está acá, podemos calcular el volumen, ¿no? Porque si reemplazamos la fórmula por acá, vamos a reemplazarla, ¿no? Volumen, ya, trabajo sería menos 10.5 kilojoules, ¿sí? Sería igual a ¿qué? A menos presión. A menos, ¿la presión cuánto es? 140. Menos 140 kilopascales por la resta de volúmenes, ¿no? Por el volumen final, que en este caso el final sería el volumen 2, que no lo sé, pero el volumen inicial sí, ¿no? Que sería 0.028, ¿no? 28 metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos, ¿no? Ya está. Y acá acordarse también que kilopascal es igual a eh, kilo, perdón, kilojoules kilojoules es igual a kilopascal por metro cúbico, ¿no? Entonces sí se está cumpliendo la ley de las unidades, ¿no? Porque acá lo hemos puesto directo, ¿no? Pero porque el kilopascal por metro cúbico es lo mismo que kilojoule, ¿no? Entonces se ve el signo menos, podemos eliminar el signo menos por acá, y ya está, ¿no? Y, pues, y resolviendo esto, pues me va a quedar que el volumen 2 que me va a servir, volumen 2 sería, simplemente sería, vamos a calcularlo, sería 10.5 entre 140, pero esto es sumo. Bueno, me sale 0.103 metros cúbicos, ¿no? Mantiene la unidad. Entonces ya tengo este valor, 0.103. Siempre bueno hacer un cuadrito, ¿no? Para tener los valores a la mano, ¿no? Que no se pierdan metros cúbicos. Ya está. Y vamos a hacer una línea acá. Acá, ahí está. Pero acá, ahí está. Ahí nomás, ya está. Y ahora, podemos hacer T2, ¿no? Acá vamos llenando, ¿no? Vamos llenando, capaz necesitamos. Acá volumen 2 sería 0.103, no 3 metros cúbicos, ¿no? Ya está. Y ahora podemos hallar T2, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué vamos a hallar T2, ¿no? Para hallar T2, simplemente vamos a hacerlo con color verde para, ¿no? Usamos como expresión constante, podemos usar volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Esto para hallar T2, ¿no? Volumen 1, 0.028. Temperatura 1 sería 298. Es igual a volumen 2, que sería 0.103. Y temperatura 2 sería lo que queremos hallar, ¿no? Hacemos en la pequeña aspa. Y de acá nos sale que la temperatura 2, ya está. Vamos a calcular cuánto es, ¿no? El aspa sería 298 por 0.103 entre 0.028, ¿no? Ya está, ¿no? Sale un número bastante ya. Sale 1096, ¿no? Vamos a hacer un más. Entonces T2 me da 1096.21. Punto 21 Kelvin, ¿no? Pues ya tengo este valor. 1096.21 Kelvin. ¿Y por qué hay ese valor? Vamos por acá. 1096.21, ¿no? 21 Kelvin. Lo hallé, ¿por qué? Porque me está pidiendo el calor, ¿no? Y el calor, vamos a por acá, ya está. Calor con color rojo. Cuando es presión constante, el calor se puede hallar de la siguiente manera, ¿no? De hecho está en el formulario, podemos verlo si gustamos. Moles por Cp por diferencia de temperatura, vamos a verlo así, ¿no? Ujú. Ya, encima aquí hay que ver las moles todavía. Ya. Ya, no importa. Entonces, como las moles son constantes, vamos a verlas acá, ¿no? Ya. Hallando moles. Hallar moles, ¿no? Hallar moles. N. Con poco ratón nomás, ¿no?
A ver, hallando moles, yo sé que presión, ¿con qué presión? Vamos a verlo en esta etapa, ¿no? Como es un sistema cerrado, las moles no cambian. Entonces, presión 1, con los valores iniciales, por volumen 1, es igual a la R, por la temperatura en 1, por las moles, ¿no? Entonces, presión 1, ¿cuánto es? A ver, presión 1 sería 140 kilopascales, por el volumen que debe estar en metros cúbicos, justo 0.028. Y ya está. R, acuérdate que cuando está en kilopascal, la presión, el R vale 8.314 por 10 a la menos 3 por la temperatura en 1, que es 298, y por el número de moles, que no la sé, ¿no? Entonces acá las moles me van a salir, si despejo todo esto, sería 140 por 0.028, 8.314 por 10 a la menos 3 por 298, que es la temperatura. Me sale un valor de 1.58. 58 moles. Entonces estas moles son para todo el proceso, no van a cambiar. Y nos va a servir, ¿no? Ya. Entonces el calor, como vimos, he dicho antes, el calor a presión constante, se va multiplicando las moles por el Cp por la resta de temperaturas, por eso hallamos la temperatura, ¿no? Necesitamos las dos temperaturas. Temperatura final menos inicial, ¿no? Así se halla el calor, ¿no? Acá está la fórmula, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, para el Cp, el aire, porque el gas es aire, sobre por acá, es considerado poliatómico, ¿no? Poliatómico, porque tiene varios átomos, ¿no? Poliatómico. Y si es poliatómico, este, el Cp y el Cv, bueno, el Cp valdría, y el Cv, ¿no? Cp valdría 9 medios por R, y el Cv valdría 7 medios, ¿no? 7 medios. R, en este caso solo me piden el Cp, ¿no? Reemplazamos, entonces decimos que, esto lo puedes encontrar en tablas, ¿no? Acá está, ¿no? De hecho, cuando es triatómico, de triatómico para adelante ya se puede considerar poliatómico, ¿no? Entonces el Cp es 9 medios por R, ¿no? Ya está. Valor a presión constante sería moles, que era 1.58, por este Cp, que es 9 medios, 9 medios, no sé, 9 medios, por R, en este caso el R que vamos a usar, como estamos en me piden kilojoules, cuando me piden kilojoules, el R vale 8.314, así nomás, 8.314, nada más. También lo tenemos acá en el formulario, kilojoules, para que estén, en kilojoules, para que estén en joules, es eso, para que estén kilojoules, el R es por 10 a la menos 3, ¿no? Por 10 a la menos 3, igual que en el pavo ratón, ¿no? Entonces 8.314, 314 por 10 a la menos 3, y por la resta de temperaturas, ¿no? Temperatura final, que es la temperatura en 2, 1096.21, ¿no? Menos la temperatura 298, ¿no? Y bueno, desarrollamos eso y me sale el calor en 1,2, ¿no? A presión constante. Bueno, vamos a calcular rápidamente. 0.58 por 9 medios por 8.314 por 10 a la menos 3. Y esto por la resta de temperatura sería 1096.21 menos 298. Me da un calor de 47.18. 18 kilojoules. Entonces el calor que me piden que salga, ¿no? Vamos a subrayarlo. Entonces este es el calor, ¿no? Ahí está. Saltado. ¿Así todo bien? Sí, profe. Y acá finalmente, bueno, acá podemos calcular, ya podemos llenar, ¿no? Acá, porque ya tenemos datos. Por ejemplo, la presión 12 es 140, de acá sale, ¿no? 140 kilopascales. Como acá la temperatura es constante, pues la temperatura en 3 también va a ser 1096, bueno, punto 21. ¿Qué me piden? El trabajo. Ya, no, entonces no es necesario hallar la presión 3, ¿no? Podemos dejarla así nomás, ¿no? Porque el trabajo, cuando es a temperatura constante, el trabajo a temperatura constante se puede dar de la siguiente manera, ¿no? El trabajo se puede hallar de dos formas en realidad. Ya está, ¿no? Con estas dos, ¿no?
O bien con volúmenes o bien con presiones. En este caso, como tenemos de datos los volúmenes, vamos a usar esta fórmula. Menos N por R por la temperatura por el logaritmo natural de volumen final entre inicial, ¿no? Tenemos los volúmenes, ya no es necesario hallar la presión, ¿eh? Tomamos esa fórmula y decimos lo siguiente, ¿no? Vamos a cerrar las fórmulas que estamos usando. No sé más. El trabajo sería igual a ¿qué? Menos N, las moles no cambian, 1.58. Bueno, la R tampoco, ¿no? Tampoco. 8, porque me quieren kilojoules también, ¿no? También la R es la misma. 8.314 por 10 a la menos 3. O la temperatura, que es la temperatura no cambia, acá es constante, entonces las dos temperaturas son iguales. Cualquier temperatura. 1096.21. Y esto por el logaritmo natural del volumen final, que sería el volumen 1, 0.028. Y el volumen inicial, que en este caso es el volumen 2, ¿no? Este es mi inicio, este es mi fin, ¿no? Final entre inicial, 0.103. Y ya está. Bueno, metemos a la calculadora y entonces el trabajo me sale ya más rápido, ¿no? Sería menos 1.58 por la R, que es 8.314 por 10 a la menos 3, por la temperatura constante 1096.21, por el logaritmo natural de 0.028, pues entre 0.103, ¿no? Y esto me va a dar un trabajo de 18.76 kilojoules. Kilojoules. Y ya está. Entonces esa es la respuesta de la B, ¿no? De la respuesta de la B, ¿no? Entonces voy a poner, esta era la parte A, y esta era la parte B, ¿no? Por acá. Las moles son para ambos, las moles no cambian. Y solo usando las propiedades, identificando algunas variables, porque no usamos todas, en este caso no usamos esta, vamos a calcular la diferente, ¿no? Sería bueno tener un formulario. En este caso yo manejo este. Si quieres te lo paso, no hay problema, por WhatsApp, para que te puedas guiar, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Todo claro, sí? ¿O alguna duda? Sí, todo claro, profe. Quería preguntar sobre el proceso reversible. Reversible es cuando regresa, pues, a su estado como cuando es un ciclo. Mira, por ejemplo, tengo así, así, ¿no? Así, así, y así. Este es reversible, ¿está bien? El anterior también era reversible, entonces. Sí, este es reversible, reversible. Claro, Ah, muy bien. ¿Está bien? Irreversible, sí, obviamente, este es irreversible, es así, ¿no? O llega así, sube acá, y ahí queda, ¿no? Si ahí queda, ya no regresa, pues, ¿no? Para que sea reversible, tiene que haber una flecha que junte el final con el inicio. Pero si no hay, entonces es irreversible, ¿no? Este es reversible, este es irreversible. ¿Está bien? profe, algunos problemas serán con irreversibles o todos son reversibles. No, la mayoría son reversibles porque porque cuando es reversible se cumplen algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que la energía interna del ciclo de todo es cero, ¿no? Normalmente cuando son irreversibles es porque se estudia uno por uno, ¿no? Uno por uno, uno por uno, ¿no? Por ejemplo, acá me está diciendo 1 a 2 y 2 a 3, ¿no? Pero no me está diciendo que haya nada del 3 a 1, ¿no? Obviamente hay un 3 y que une el 1, pero no me está diciendo que haya nada, ¿no? No como acá, ¿no? Acá es reversible y encima me está dando todas las etapas. Cuando es irreversible, normalmente me dicen que hay de cada uno, ¿no? Por ejemplo, háyame el trabajo acá, solo acá, o el trabajo aquí, o de cada uno, algo así, ¿no? Pero cuando es reversible, sí, por ejemplo, si me dijeran, háyame la energía interna de todo el proceso, cero de frente, ¿no? Porque en reversibles es cero, se ha demostrado que es cero, ¿no? En cambio, si es irreversible, sí tendríamos que hallar la energía interna acá y sumarla con la energía interna acá, por ejemplo, ¿no? En reversibles es cero, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Normalmente te van a dar reversibles, eso es lo bueno. Los reversibles, ¿no? ¿Sí se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ya igual te paso el video en un ratito y te puedo pasar también esto para que lo tengas, ¿ya? Para que puedas repasar. Está un resumen, es un resumen. Profe, muchas gracias.
Ya nos vemos, cuídate.